Continuando con el tema de la línea de tiempo y la animación en la interfaz del Adobe Flash Professional CS5, vamos a ver un ejemplo práctico de la creación de una interpolación de movimiento. Las interpolaciones se aplican a instancias de símbolo y a campos de texto. Solo se pueden interpolar las instancias de símbolo y los campos de texto. Todos los demás tipos de objetos se agrupan en un símbolo cuando se les aplica una interpolación. La instancia de símbolo puede contener símbolos anidados, que a su vez se pueden interpolar en sus propias líneas de tiempo. Para poder crear una capa de interpolación, debe existir al menos un grupo de interpolación. Un grupo de interpolación es una capa de interpolación que contiene una sola instancia de símbolo. Esta instancia de símbolo recibe el nombre de instancia de destino del grupo de interpolación. Si se añade un segundo símbolo al grupo de interpolación, este sustituirá al símbolo original en la interpolación. Para cambiar el objeto de destino de una interpolación, arrastramos un símbolo distinto desde la biblioteca hasta el grupo de interpolación de la línea de tiempo. Es posible eliminar un símbolo de una carpeta de interpolación sin eliminar ni romper la interpolación. Posteriormente podemos añadir una instancia de símbolo diferente a la interpolación más adelante. También podemos modificar el tipo de símbolo de destino de un grupo de interpolación. Podemos editar fotogramas clave de propiedad independientes en el escenario, inspector de propiedades o editor de movimiento. Se debe tener en cuenta que el uso del editor de movimiento es opcional a la hora de crear varios tipos de interpolaciones de movimientos simples. Si se agrega una interpolación a un objeto o conjunto de objetos en una capa, el Flash convierte la capa en una capa de interpolación, o crea nuevas capas para conservar el orden de apilamiento original de los objetos de la capa. Si no hay objetos en la capa de destino a los de selección, la capa cambia a una capa de interpolación. Si la selección está en la parte inferior del orden de apilamiento de la capa, se creará una nueva capa sobre la capa original, para que incluya los elementos no seleccionados, y la capa original pasará a ser una capa de interpolación. Si la selección está en la parte superior del orden de apilamiento de la capa, se creará una nueva capa, la selección se moverá a la misma y esa capa pasará a ser una capa de interpolación. Y si la selección está en la parte central del orden de apilamiento de la capa, se crearán dos capas, una que incluye la nueva interpolación y otra sobre dicha capa para que albergue los elementos no seleccionados en la capa superior del orden de apilamiento. Los elementos no seleccionados de la parte inferior del orden de apilamiento permanecen en la capa original, bajo las capas recién insertadas. Una capa de interpolación puede contener un grupo de interpolación, fotogramas estáticos y de ActionScript. No obstante, los fotogramas de una capa de interpolación que contienen un grupo de interpolación no pueden incluir objetos distintos al objeto interpolado. Para agregar objetos adicionales en el mismo, debemos situarlos en capas independientes. Si una interpolación contiene movimiento, aparece en el escenario un trazado de movimiento. El trazado de movimiento muestra la posición del objeto interpolado en cada fotograma. No se puede añadir una guía de movimiento a una capa de interpolación o de cinemática inversa. Vamos a ver la creación de una interpolación de movimiento. Primero vamos a seleccionar uno o varios objetos del escenario para interpolarlos. En este caso vamos a trabajar en esta capa número 1 y vamos a crear, por ejemplo, un cuadrado. El objeto puede encontrarse en cualquiera de los tipos de capas, ya sea normal, de guía, de máscara o con máscara. A continuación vamos a ir al menú Insertar y escogemos Interpolación de movimiento. Se nos indica que no se puede interpolar el elemento seleccionado. Primero debemos convertirlo en un símbolo para poder interpolarlo. Hacemos clic en Aceptar, tras lo cual se ha convertido en un símbolo, por lo cual aparece dentro de la biblioteca en la parte superior derecha. Si el objeto no es interpolable, o si hay varios objetos seleccionados en la misma capa, siempre aparece este cuadro de diálogo. En él es posible convertir la selección en un símbolo de clip de película. Convertimos la selección en un clip de película para poder continuar. Si el objeto interpolado era el único elemento de la capa, el Flash convierte la capa que contiene el objeto en una capa de interpolación. Si hay otros objetos en la capa, el Flash inserta capas para conservar el orden de apilamiento del objeto original y sitúa el objeto interpolado en su propia capa. Por esto, la capa ahora tiene este pequeño símbolo que nos indica que es una capa de interpolación. Si el objeto original se encontraba solo en el primer fotograma de la línea de tiempo,
la duración del grupo de interpolación tiene una duración de 1 segundo. Si la velocidad del fotograma es 24 fps, el grupo contiene 24 fotogramas. Como vemos, en este caso se han creado diferentes fotogramas hasta el número 25. Si la velocidad del fotograma es inferior a 5 fps, el grupo tiene como mínimo una duración de 5 fotogramas. Si el objeto original estaba presente en más de un fotograma contiguo, el grupo de interpolación contiene el número de fotogramas ocupados por el objeto original. Si la capa era una capa normal, se convierte en una capa de interpolación como en este caso. Si se trataba de una capa guía, de máscara o con máscara, se convierte en una capa interpolada de guía, de máscara o con máscara. A continuación, arrastramos cualquier extremo del grupo de interpolación en la línea de tiempo, para prolongar o reducir la duración del grupo según sus necesidades. Vamos a dejarlo en este caso con el número 25. Para añadir movimiento a la interpolación, colocamos la cabeza lectora en un fotograma del grupo de interpolación y arrastramos el objeto a una nueva posición. Por ejemplo, vamos a arrastrar hasta el fotograma número 10 y a continuación con la herramienta de selección vamos a mover este cuadrado así. Observe que aparece de inmediato la línea guía de movimiento. A continuación vamos a desplazarnos al número 20 y de nuevo movemos el rectángulo de esta forma. Finalmente vamos al número 25 y lo arrastramos una vez más hasta el punto inicial. Aparece un trazado de movimiento en el escenario para indicar el trazado desde la posición del primer fotograma del grupo de interpolación hasta la nueva posición. Como hemos definido explícitamente las propiedades X y Y del objeto, los fotogramas clave de la propiedad X y Y se añaden al fotograma que contiene la cabeza lectora. Los fotogramas clave de propiedad se muestran como pequeños diamantes en el grupo de interpolación, los cuales vemos aquí en el 10, en el 20 y en el 24. De forma predeterminada, la línea de tiempo muestra los fotogramas clave de propiedad de todos los tipos de propiedades. Podemos elegir qué tipos de fotogramas clave de propiedad se visualizan. Para especificar otra posición del objeto, colocamos la cabeza lectora en otro fotograma del grupo de interpolación y arrastramos el objeto a otra posición del escenario como acabamos de ver. El trazado de movimiento siempre se ajusta para incluir todas las posiciones especificadas. En este caso ya se ha creado la animación, así que vamos a previsualizarla. Vamos al menú Archivo y a continuación escogemos Vista previa de publicación. Esta vez vamos a escoger la segunda opción llamada Flash, tras lo cual se va a abrir una pantalla del Flash Player. Observe el resultado obtenido. Como vemos, hemos animado este cuadrado muy fácilmente, únicamente creando la ruta y creando dónde se va a arrastrar el punto de interpolación. Recomiendo que practique creando diferentes animaciones, ya sea de movimiento, de tamaño, también de colores, con diferentes formas para que se familiarice con su uso y pueda aplicarlos en sus proyectos.